Antes que te vayas te voy a comentar. Estamos con el tema de la Convención Constituyente, Exacto. ¿cierto? Es un tema que es inédito para nuestro país y para el mundo también, el poder que todos seamos parte de esta nueva Carta Magna. Y quienes tienen que hacerse parte de forma activa y de manera también con mucha experiencia para realizarlo son las personas mayores. Totalmente. Quienes tienen toda la trayectoria y el conocimiento para apoyar esto. Sabiduría y el conocimiento de cómo también hacer mejor las cosas, combinado con las nuevas tendencias y hacer esta transversalidad de poder decir queremos construir nuestro país mejor. Y por eso, un convencional constituyente hizo un llamado a las personas mayores de más de 60 años para conformar un consejo asesor. Genial. Que lo asesoraran a él para realizar unas mejores propuestas, y no solo en el ámbito de lo que los atañe a las personas mayores, sino en términos generales, de toda la Carta Magna. Me estoy refiriendo al convencional por el distrito número 10, Jorge Baradit, y él hizo este llamado y fue tan amplio, llegaron tantas personas, que eso nos va a contar hoy día la coordinadora general de este consejo asesor, y a quien ya la tenemos aquí en nuestro estudio, Edita Cortés. Hola Edita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Poder tenerte acá y que nos comentes y nos cuentes todo lo que está realizando. Muchas gracias por el espacio. Así es. Nos quedamos las dos porque Mati ahí fue a revisar unas pautas en este minuto, pero Edita, yo feliz de que puedas comentar. Yo hice brevemente todo lo que podía hacer, cómo fue este proceso, pero me gustaría saberlo de tu voz, de tu experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, como dijiste, el convencional Jorge Baradit hizo un llamado a través de sus redes a personas de 60 años y más. El único requisito era la edad, digamos, y por supuesto tener, ¿no es cierto?, una sintonía en cuanto a la mirada de él en función del país que queremos. En principio, él es convencional del Distrito 10. En principio era un llamado, digamos, a personas mayores del Distrito 10, pero fue tal el entusiasmo, fue tal la respuesta, ¿no?, a esta invitación, que excedió con creces no solo al Distrito 10, sino a la región metropolitana e incluso fuera del país, ¿no? Chilenos residentes en el extranjero. En primer lugar se dijo, mira, en realidad es el Distrito 10, pero traten de entusiasmar a convencionales de vuestros distritos, pero no en ningún otro distrito hubo, digamos, esta iniciativa, y finalmente... Nadie tomó el guante, en el fondo, ningún otro convencional tomó el guante de decir, asumámoslo. Sí, el interés fue tan genuino, digamos, que finalmente se abrió. Y se conforma entonces, en agosto del año pasado, se empieza a formar, digamos, estas personas voluntarias, ¿no es cierto?, que sin remuneración alguna, sin forma absolutamente motivadas por la causa. Por haber sido convocadas haber sido nosotros convocados como pensantes, ¿no? Exacto. Como personas activas, vigentes. Y no solo a hablar o a tratar el tema de las personas mayores, las situaciones de los adultos mayores, etcétera. De hecho, en las peticiones que hubo, las respuestas que hubo por redes, muchos estaban con este ánimo, ¿no?, esta mirada. Y así también hubo algunos, muy legítimos por lo demás, que pensaron que este convencional, digamos, que Jorge Baradit quería formar un grupo, etcétera, para preocuparse de los problemas de estos instantes, digamos, para preocuparse de los problemas de las bajas pensiones, problemas de salud. Entonces, qué bueno que va entonces alguien a preocuparse, a formar un grupo con nosotros. Entonces, la respuesta fue no, en realidad estamos solicitando, o sea, el convencional pide de ustedes, pide de nosotros una asesoría, una mirada, un acompañamiento, un compartir el trabajo, porque indudablemente, ¿no es cierto?, la Convención Constitucional tiene siete comisiones, cada una de ellas abarca una enorme cantidad de temas, de áreas y complejidades. Un convencional participa, ¿no es cierto?, de una comisión más alguna otra subcomisión que pudiera estar, pero indudablemente ninguno puede tener la mirada amplia, ¿no?, de las temáticas en general que se tratan. Entonces,
finalmente nos quedamos, digamos, aquellas personas mayores que estábamos con el ánimo de contribuir, de colaborar. Edita, cuando tú respondes a este llamado, ¿qué es lo que te motiva? Me imagino que hay un hito, algo que te dice, tengo que estar presente. Sí, yo en realidad mi cercanía, mi adhesión, digamos, a la gestión y al pensamiento de Jorge David viene de antes. En realidad yo estaba ya cuando se hace esta convocatoria, etcétera. Pero indudablemente hubiese sido mi interés, y de hecho lo es, de muchos consejeros y consejeras, es el querer, ¿no es cierto?, contribuir y entregar algo, ¿no es cierto?, y ser partícipe de este proceso tan importante que está viviendo nuestro país. Claro. Entonces, nos constituimos la primera semana de septiembre en un plenario que ha sido... ¿Cuántas personas más o menos fueron las convocadas, las que llegaron? Personas, digamos, en general alrededor de 120. Claro, pero sin todas las hacemos un plenario mensual. También se trabaja en comisiones durante el mes, ¿no?, que se da cuenta al plenario siguiente, pero trabajamos siempre en dualidad, digamos, o sea, hay muchas reuniones presenciales y telemáticas, ¿no?, también. Telemáticas y mixtas, ¿no? Los plenarios, de hecho, son, por supuesto, que digamos, en vía Zoom están consejeros de distintos lugares del país y del extranjero, ¿no? ¿Cómo se conforman, Edita? Son un grupo de me imagino, distintos perfiles, distintas profesiones, de distintos oficios. Mira, lo bonito fue que esta convocatoria, esta invitación, como te digo, eran esas dos situaciones, es decir, tener 60 y más, estar, digamos, en sintonía, ¿no es cierto?, con la mirada, con la gestión de este convencional, claro, que estaba invitando, claro, ¿no?, de aceptar, asesorarlo, ¿no?, y punto. Eso fue... Esos fueron los requisitos. Y ante eso, digamos, la respuesta fue tan transversal y tan diversa, y esa es la riqueza de nuestro consejo. Donde hemos seguido un poco las mismas pautas que se establecieron en la Convención Constitucional, es decir, el tratar de que todas nuestras comisiones, nuestra representación sea paritaria, el estar, digamos, representado en nuestras distintas experiencias, potencialidades, etcétera, y es así como tenemos consejeros y consejeras con una alta, digamos, formación formal, universitaria, de doctorados, de experiencia en el extranjero, de una especialización en diversos temas, así como, digamos, tenemos consejeros con una experiencia pero enorme como dirigentes sociales, como gremialistas, ¿no?, presidentes de sindicatos nacionales, es decir, que han tenido toda una historia. Claro. También hay consejeras dueñas de casa, no menor, ¿no? Eso porque es fundamental, o sea, todas las miradas. la mirada que puede dar una persona, una mujer que ha estado, digamos, durante toda una vida en diversas situaciones, llevando en muchos momentos críticos del país, llevando adelante a la familia, etcétera. O sea, una visión de realidad enorme, ¿no? Una riqueza, un criterio común, ¿no?, enorme. Tenemos también consejeros taxistas que escuchan. Exacto. Que saben, o sea, en el fondo se juntaron, claro, todas las visiones, diferentes miradas para poder realizar un trabajo. Exacto, entonces la riqueza está en la potencialidad, en la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? En las diferentes ramas en las cuales nos hemos desempeñado en nuestra vida. Y el hacer, digamos, este consejo... ¿Cómo funciona el consejo? Bueno, nos mencionaban, se reúnen en forma telemática, algunas presencial, otras mixtas. Sin embargo, me imagino que consignan temas, tareas. ¿Cómo lo hacen? El consejo se constituye y tomamos, ¿no es cierto? La idea era ir haciendo no seguimiento, sino estar al tanto, digamos, de lo que la convención estaba haciendo. Por lo tanto, se forman 5 comisiones, ¿no?,
de acuerdo, digamos, 5 comisiones que toman 5 de los 7 grandes temas de la convención. Entonces, claro, en la convención, ¿no es cierto?, hay una comisión específica de derechos fundamentales, en nuestro consejo también había una, medio ambiente, cultura, fíjate, teníamos 5 comisiones, ¿no? En los cuales se dividieron, ustedes son 100 personas claro, o sea, 100 miembros de este consejo asesor. Y ahí la idea, bueno, de un modo u otro, digamos, que me gustaría mucho después tratar un tema o una carencia, digamos, nuestra. Hubo situaciones en términos de no estamos en este instante las 100 y tantas personas, y yo diría que básicamente por la valla tecnológica, por el problema, ¿no es cierto?, de el acceso digital, el acceso a la tecnología, el manejo de la tecnología, hizo que de un modo u otro algunas personas estuviesen, digamos, o se retiraran, o quizás por esta primera etapa que tuvimos, que fue hasta el momento en que se entregaron, 1 de febrero, las iniciativas populares, digamos que es nuestra primera etapa, en que nos dividimos en comisiones, estudiamos los temas, hacíamos seguimiento un poco de los canales de la convención, es decir, de las sesiones, de lo que se estaba tratando, etcétera, y cada comisión preparó dentro de muchos temas que tiene la convención, claro, la comisión de la convención, elegimos ciertos temas y en eso se profundizó cada comisión, ¿no? Claro. Y estos temas que ustedes en el fondo preparan para asesorar al convencional constituyente, que va a dar la cara y en el fondo va a poner la voz dentro de la convención. O sea, de hecho son insumos, digamos, claro, ¿no?, que el convencional, de acuerdo a su criterio, a su visión, toma. Y lo bonito fue que de las 5 comisiones salieron, digamos, documentos, trabajos, iniciativas tremendamente interesantes, y todas ellas sirvieron, digamos, ¿no? Por ejemplo, la comisión de Derechos Fundamentales tomó 2 temas que considero importantes, digamos. Que ya están claro, por un lado tomó los derechos de las personas mayores y también el análisis y los derechos de las personas con capacidades diferentes, ¿no? Que es un tema súper importante. Ahora, Edita, este es un tema que la verdad que está en diferentes tratados, está en la palestra muchas veces. Sin embargo, el hecho que forme parte, que se reconozca dentro de la Carta Magna, esa es la diferencia. Claro, claro. O sea, de hecho nosotros, como te digo, la Comisión de Derechos Humanos hizo una propuesta y dice, ¿no es cierto?, nosotros proponemos que los derechos de las personas mayores sean consideradas y sean elevadas a un rango de ¿cómo se llama? Un grado constitucional. Constitucional. Claro. Y eso, por ejemplo, esos 2 temas, digamos, nuestro convencional, Jorge toma, es decir, el derecho a las personas mayores lo presenta él junto con 12 convencionales más. Dentro de la que está Benito Baranda. Claro, y 6 convencionales adherentes, 13 que patrocinan, más 6 que adhieren, para que los derechos de las personas mayores formen parte, digamos, explícita, ¿no?, de nuestra nueva Carta Magna. ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaría, Edita, que pasara realmente y que estuvieran ustedes considerados? Es decir, ¿Qué aspecto sería como el más importante que ustedes dicen tiene que estar dentro de la nueva Constitución o dentro del nuevo país? Lo que esta comisión nuestra, digamos, solicitó y que de hecho también forma parte de la iniciativa que presentaron estos convencionales, no sé, que será discutida, es básicamente el que Chile ha ratificado diversos tratados, ¿no? El más importante, el que reconoció la Organización Mundial de la Salud el 2015, ¿no?, sobre derechos fundamentales, ¿no?, de la Convención Internacional, y que Chile ratificó en septiembre del 2017. Entonces, los derechos que están, ¿no es cierto?, ratificados por Chile en esa convención internacional, que es el instrumento, digamos, internacional que valida y reconoce los derechos de las personas mayores, sea, ¿no es cierto?, tomado y elevado a un rango constitucional. El que tenga un rango eso constitucional, es como en síntesis, digamos. Y el que tenga un rango constitucional significa que él
No llevarlos a cabo significa multa, significa transgredir una norma, significa tiene varias aristas que claro, conllevan. si bien, es decir, el que un tema esté en la, digamos, que tenga rango constitucional, es el gran paraguas. Si bien es cierto, ¿no es cierto? La Constitución no puede ir ni al detalle, ni a la ley, pero sí da los principios, las líneas en que se enmarca nuestro país. Por tanto, todo el Estado, ¿no es cierto? Las instituciones, todo el país tiene que estar en función de esa norma constitucional. Nada está sobre las normas constitucionales. Exacto. Por tanto, entonces el encuadre que hay hacia las políticas de las personas mayores estaría dado para que finalmente se articule. ¿Qué políticas en este minuto tú consideras que no son buenas o han sido perjudiciales para el desarrollo? En lo personal, yo creo que no hay, es decir, si bien es cierto se han ratificado muchos derechos, etcétera, no se han implementado, ¿no es cierto?, muchas de esas acuerdos o compromisos, y creo que hay que hacer un cambio tremendo en el switch, digamos, de nuestro país, no solo en términos políticos, en términos legales, sino hay que hacer sociales. Todo un cambio sociocultural, ¿no? De cómo se toma a las personas mayores. No solo por nosotros en el sentido de ser discriminados o ser de que no reconocidos en todo lo que entregamos a través de nuestra vida activa, etcétera, sino porque el país está perdiendo un enorme potencial. Exacto, con nosotros no siendo considerados. O sea, hay que pensar, según el Instituto Nacional de Estadística, al 2050, de 4 chilenos y chilenas, 1 va a ser mayor de 65 años. Claro. ¿No? La esperanza de vida no solo ha aumentado, sino también la calidad de vida. La calidad de vida y entonces, la cantidad de años son 40 años más entonces, que se tienen para desarrollar. El Estado, si bien es cierto, corresponde, ¿no es cierto? Y debe tener un rol protector, un rol, digamos, que valide nuestros derechos, la posibilidad de una vejez digna, etcétera, pero también tiene que tener una mirada inclusiva, ¿no? Claro. Y tiene que haber desde la sociedad una cuestión de respeto. Te pongo un ejemplo. ¿Qué te molesta a ti? ¿Qué es lo que más te molesta? No tanto que me moleste, sino que podemos observar, de hecho nosotros entre los consejeros, etcétera, conversamos, digamos, situaciones que, por ejemplo, ustedes, los periodistas, sin ir más lejos, claro. Los periodistas en general, hay una mirada como país, no solo discriminadora hacia las personas mayores, ¿no?, sino que también hay una mirada clasista. Absolutamente. Ya. Y si además es mujer, tú tienes la triple discriminación. Claro. Es decir, eres vieja, ¿no?, eres pobre y eres mujer. Partiendo. Porque, por ejemplo, un periodista, si entrevista o si aborda en una feria en alguna población, digamos, de ingresos menores, ¿no?, a una persona le dice: tatita, cuénteme, ¿y usted cómo toma la micro? Abuelito. Bueno, diga, cuando aborda a un juez de la Corte Suprema, a un expresidente, a un senador, que a lo mejor es bastante mayor que el señor que está vendiendo cebollas en la feria, no se le ocurre decirle tatita ni abuelito. No, pues. ¿Te fijas? Hay como, o si está entrevistando, ¿no es cierto?, a una mujer, ¿no?, también en un sector muy popular, es un tremendo desafío. A una mujer de la socialité chilena, claro, tampoco le va a decir a la Mary Rose, abuelita, ¿usted qué piensa? Y tatita, no sé, o sea, el trato que hay, ¿no? Por ejemplo, las autoridades, algunas autoridades que a mí particularmente me causa un poco de risa, de pronto te hablan los adultos mayores, etcétera, y no se incluyen. Pero por favor, sí, son hartos pasados 60 años, muchos de ellos, claro, ¿no? Y lo otro es cuando hablan de nuestros adultos mayores, por favor, yo soy yo, no soy de nadie. Sí. ¿En qué minuto pasó? Claro, pasa a ser propiedad de otros.
es como decir, acá está, este paquete, este montón, entonces, nuestros adultos mayores. Oye, estamos vigentes. Exacto. Y yo creo que otro, volviendo al consejo, digamos, ese es uno de los objetivo que subyace, digamos, consejo. Claro, es, queremos aportar, creo que lo estamos haciendo. Hay personas en el consejo en general, todos valiosísimos y valiosísimas personas. Edita. Pero además está el demostrar, ¿no?, con hechos, nuestra vigencia. Como te decía, o sea, de los trabajos, bueno, el constituyente Baradit lo usó, digamos, como parte, como y base. se hizo parte de esta de esta iniciativa convencional, ¿no es cierto?, de presentar como convencionales al Pleno el que los derechos de las personas mayores estén establecidos. Dentro de la Carta Magna. Luego otros trabajos, por ejemplo, de la Comisión Cultura, etcétera, fueron también entregados al convencional como insumo, digamos, para su visión. Y presentamos 2 iniciativas populares. Ahora, del análisis general que hicimos, es decir, ¿por qué estas 2 iniciativas? Digamos que a lo mejor son como aparentemente tan nada que ver, digamos, pero sin embargo, o sea, apuntaban a situaciones absolutamente necesarias. Claro, o sea, nosotros nos planteamos qué está ocurriendo en este momento, el análisis que hacemos, qué está ocurriendo en nuestro país en este momento. Está un debilitamiento enorme de las instituciones. Una credibilidad de las instituciones. Digamos, o sea, la disparidad que hay, ¿no es cierto?, en términos de ingresos, ¿no? La pobreza existente en muchos sectores de nuestra sociedad, el endeudamiento, ¿no? Es decir, y el debilitamiento son, digamos, caldo de cultivo para la corrupción, que ya está, ¿no es cierto?, a nivel, lamentablemente, en todos los lugares, en todas las instituciones, etcétera, en toda la estructura de nuestro país. Y lo que es peor, la corrupción está legalizada, ya sea por un vacío legal que lo permite y no lo sanciona, la normalización también, o porque, digamos, de un modo u otro está normalizado, la posibilidad de que esté. Por otro lado, la corrupción también siempre se ha mirado las pocas actividades, iniciativas que hay en función de contra la corrupción. Está en función del servicio público, de los funcionarios públicos, no del sector privado, no del país en general. Claro. Entonces, y de pronto, la mirada es, oye, pero si a lo mejor el funcionario público se corrompe producto del ofrecimiento que hace el privado para... Exacto. Y entonces la corrupción tiene que ser abarcada en forma general. Entonces una de las normas populares fue la corrupción. Una de las iniciativas populares fue que también se elevara a un rango, digamos, constitucional, a una normativa constitucional en forma explícita, medidas, digamos, anticorrupción, que fuesen, digamos, en términos de parar la corrupción, ¿no es cierto?, de poder sancionar adecuadamente la corrupción, de poder prevenir la corrupción, de poder aumentar, ¿no es cierto?, importante, lamentablemente no consiguieron las firmas, ¿cierto? Pero es un tema pero que yo creo que es un tema que esperamos que sí va a estar. Va a estar absolutamente. Debe. Y el otro tema que consideramos que está afectando también, como decía, dentro de este análisis que hicimos, la pobreza de nuestro país, las situaciones, digamos, de disparidad, no solo y el excesivo centralismo y presidencialismo que existe, la falta de regionalización, hace que consideramos nosotros la importancia de que las regiones de nuestro país, o sea, debe haber una mayor descentralización, una profundización en la regionalización. Y otra cuestión súper importante es que incluimos, digamos, en estos consejeros, esta comisión que preparó, es una iniciativa popular de descentralización, regionalización y paradiplomacia. ¿Paradiplomacia en qué consiste? Eso me gustaría que explicaras un poco mejor. La paradiplomacia es para, decir, aquellas regiones que limitan con otros países y que están muy cerca, que muchas veces quedan más cerca de la ciudad o el poblado o del país vecino que de nuestro país. Claro, están muy cercanos muchas veces. Sin dejar por ningún motivo de ser, ¿no es cierto?, formar parte del Estado de Chile, pero la paradiplomacia que permita, ¿no es cierto?, cierta flexibilidad,
que las regiones limítrofes puedan establecer convenios culturales, de educación, de comercio, deportivo, etcétera, con sus países vecinos. O sea, esto se da básicamente en el norte de Chile, ¿no es cierto? Claro, las zonas limítrofes. En ciertas regiones que perfectamente pueden, ¿no es cierto?, hacer estos intercambios y que no tenga que ante un convenio que es posible hacer, vamos a suponer, entre Antofagasta y Salta, somos del noroeste argentino, deba venir a la Contraloría acá en Santiago, luego volver, etcétera, etcétera, sino que la legislación permita hacerlo que las regiones limítrofes puedan tener cierta autonomía para realizarlo. Entonces para nosotros es, como te digo, es fortalecer las instituciones, parar la corrupción y la corrupción para a la vez el narcotráfico. Y el narcotráfico, la violencia. Evita. Entonces, qué importante la mirada y qué importante la labor que está realizando el Consejo Asesor. Yo de verdad te agradezco el que hayas venido a comentarnos esta iniciativa, gracias, a contarnos de cómo están trabajando al respecto y también hacernos parte y hacer este llamado también de que todos somos parte de esta nueva Carta Magna y en la cual estamos todos presentes y todos vamos a salir beneficiados o perjudicados, y que es minuto de ponerse ahí atentos. Gracias. Yo quisiera solo terminar diciendo que ese fue el primer trabajo de la primera etapa nuestra, y en este momento la segunda etapa, nuestro reto es transformarnos en un agente que pueda difundir el quehacer de la convención y pueda, y también estamos preparando materiales, cápsulas, digamos, educativas, etcétera, en función de entregar algunos conceptos de educación cívica para que se entienda nuestro proceso. O sea, todo nuestro trabajo en lo que resta de la convención es difundir, educar y apoyar el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. Excelente, infinitas gracias, Edita, y a todos también, a todos quienes forman parte de este Consejo Asesor y a los convencionales también que están detrás y que están llevando esta iniciativa a cabo para que nuestra Carta Magna tenga todas las visiones, todas las miradas, que es lo que necesitamos.